Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra aula magna de septiembre, comienzo de la segunda parte del curso. Este año está siendo un año muy especial. Esta es nuestra segunda aula magna, cuando habitualmente a estas alturas habríamos dado por lo menos tres o cuatro. Esto es debido a que es el año del centenario. Fijaros, hemos hecho a lo largo del centenario del nacimiento de Antonio Blay 19 conferencias, 6 aulas centenario y 6 programas de Azca Directo. Eso ha producido que nuestra intensidad de trabajo se haya centrado en el centenario de Antonio Blay y las aulas magnas hayan sido solamente dos. Una, el sábado 23 de marzo, en el que Pilar Zarza, si os acordáis, nos habló de los efectos del trabajo en la vida cotidiana. Y otra, la segunda, va a ser la de hoy, en la que Cristina Sáenz de Miera, buenas tardes, Cristina, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Buenas tardes, en la que Cristina nos va a hablar de despertar para vivir. Despertar para vivir. Como todos sabéis, el aula magna es el espacio en el que nos dotamos en Azca para que los alumnos del trabajo expongan su experiencia en el trabajo. Y cuando digo experiencia, no lo digo por decir, porque, como todos sabéis, el trabajo no son ideas, es algo experimental, o como le gusta decir a Juan María, experiencial. Cristina justamente va a hacer eso, nos va a hablar de su experiencia en el trabajo. Deciros que abráis todos la cámara de vídeo para que cuando llegue el momento de las preguntas nos podamos ver todos para continuar con ese espíritu grupal que también tan intenso hemos conseguido en Oseira y poderlo mantener esa conexión profunda con lo superior, mantenerla también a lo largo de esta charla. Muy bien, ya no me paro en los preámbulos, ya no voy a decir nada más. Cristina va a dar una charla de alrededor de una hora y después es el momento de las preguntas. Muchas gracias, Cristina, por tu presencia. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Lo primero de todo, quiero agradecer a Azca que me haya dado esta oportunidad de poder hacer el aula magna y también a todos vosotros por estar aquí escuchándome, que en el fondo sois los que lo hacéis posible, ¿no? Cuando Imanol me propuso hacer este aula magna ya hace unos meses, pues como no sé si os imagináis, pero me dio de todo, ¿no? Salió el personaje como loco a decirme, pero bueno, ¿por qué te lo proponen a ti? No estás preparada, eres una principiante, en fin, todo ese tipo de rollos que no voy a, que ya os podéis imaginar. Y hasta que decidí pues decir que sí y aceptarlo, ¿no? Y vivir la experiencia y realmente pues me ha costado un esfuerzo prepararla, pero me ha servido para reflexionar y ver dónde estaba, ¿no? Cómo había sido mi experiencia en estos meses en los que estoy haciendo este trabajo, como vosotros. Una de las cosas que también me ayudó a tomar la decisión de decir, vale, y no hacerle caso a todos estos rumiantes, historias del personaje fue que yo había estado escuchando también las aulas magnas de muchos de vosotros y todas me han servido un montón. Me han servido para sentirme acompañada en este camino que no es fácil muchas veces y me ha servido también para motivarme, ¿no? A seguir adelante y eso es lo que me gustaría que poder aportaros a todos esta tarde compartiendo mi experiencia. He preparado un pequeño PowerPoint que voy a compartir con vosotros. Si todo va bien. Sí, aquí está. ¿Se ve, no? Vale. Sí, se ve Entonces, perfectamente, Cristina. se ve perfectamente. Vale, gracias. Lo primero de todo, explicaros un poco cómo llegué al trabajo, qué pasaba y cómo llegué.
Era la época del coronavirus y estaba confinada en casa durante unos días, ¿no? Y eso me permitió parar el ritmo habitual que llevaba y darme un tiempo para estar más conmigo, estar más, reflexionar y mirar dentro de mí. Y paralelamente una amiga, una muy amiga de hace años, me hablaba siempre mucho de Antonio Blay y tenía pendiente escuchar sus audios. Entonces empecé a escucharlos, aproveché ese tiempo que tenía para mí y empecé a escucharlos. Y cuando los oía, cuando estaba escuchándolos, intuí que había algo más de lo que yo no era consciente. Y pensé que podía darme una visión o un sentido diferente de mi existencia, que me permitiera vivir y morir, vivir el tiempo que me quedara y morir con más conciencia y más plenamente. Tenía una intuición que me estaba perdiendo algo que era importante, experimentar quién era yo en realidad, ya que veía que me sentía muy identificada con las cosas que poseía y que había hecho a lo largo de toda mi vida. A pesar de que en ese momento yo me sentía bien y pensaba que no podía pedirle más a la vida, que me había ido bastante bien a todos los niveles. Quizás, pienso ahora, que era porque había cumplido con el modelo que me habían transmitido sin problemas, sin demasiados problemas. Y eso me llevaba a no cuestionarme nada más. En fin, puedo decir que me sentía satisfecha, o mejor dicho, conforme con la vida que llevaba. Para explicaros un poco, que os hagáis una idea, yo nací en una familia acomodada en la que siempre me he sentido querida y valorada por mis padres. Tengo unas hermanas con las que mantengo una relación que no cambiaría por nada del mundo. Tengo una pareja, una relación de pareja que no solo me funciona, sino que tengo la impresión de que es la mejor que puedo tener para mí. Me ayuda y me aporta y se me hace de espejo, me confronta. Y tengo también un hijo que ya es independiente, al que quiero un montón y que acaba de darme una nieta. Bueno, ya tiene 3 años, o sea que no es tan reciente. Pero la experiencia de ser abuela ha sido una experiencia excepcional, no me lo esperaba. Me ha sorprendido el amor que se puede sentir con la relación que he podido establecer con mi nieta. También mantengo unas relaciones sociales satisfactorias, puede decirse, tengo amigos con los que me siento querida y aceptada y he podido desarrollar también, sobre todo, un trabajo que me gustaba y del que me siento enormemente agradecida. Claro que en la vida había cosas que no me gustaban o había cosas que no estaban perfectas, que me gustaría que fueran de otra manera, pero como todo no podía ser perfecto, al final lo aceptaba como algo natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué decidí hacer este trabajo? Ajá. Estaba en un momento vital que puedo llamar del final del último tramo de mi vida, a un año de jubilarme y de cumplir los 65 años. Por un lado, con una ilusión enorme de que tendría más tiempo libre, más libertad para hacer lo que yo decidiera, pero también tendría que vivir una pérdida importante, un gran cambio y de alguna manera ese tema me preocupaba. Perder el reconocimiento que obtenía socialmente y también perder las muestras de afecto que recibía por el desarrollo profesional que estaba haciendo. Eso me hizo ver que me sentía identificada con ello porque me aportaba un valor especial como persona. El trabajo laboral que he realizado fue un espacio importante a lo largo de mi vida. He podido entregarme a él y lo que he recibido a cambio ha sido mucho más de lo que esperaba. Siempre me he sentido muy agradecida de haber tomado ese camino, esa profesión. Supongo que tuve una gran ayuda de lo superior cuando tomé la decisión. He trabajado de trabajadora social y no fue mi primer trabajo. Anteriormente trabajaba de auxiliar administrativo y, gracias a Dios, en un momento determinado tomé la decisión de cambiar porque el otro trabajo no me sentía a gusto, no me aportaba, me aburría. Pensaba, y toda la vida voy a tener que dedicar tantas horas a algo que no me motiva, y pegué un empujón y cambié. Una decisión súper acertada. El hecho de haber trabajado de trabajadora social me ha permitido estar siempre al lado de personas que estaban en situación de sufrimiento, con necesidad de ayuda. Y siento que he podido aportar algo ahí, ¿no?
para mejorar la situación que tenían, para aliviar el sufrimiento, lo cual me ha producido siempre un gozo especial. Lo he vivido como un gran regalo, porque encima, además, me pagaban y podía vivir de ello. En muchas ocasiones decía, casi que tengo que pagar yo para poder vivir estas situaciones y esta experiencia que me permite el trabajo. Total, que todo eso lo iba a perder y se iba a acabar porque iba a empezar el periodo de jubilación. Por otro lado, tenía miedo también, había un miedo latente a lo que me trajera el futuro, ¿no? Las pérdidas. ¿Qué pérdidas tendría que vivir? Eso me preocupaba bastante. Quizás algunas personas a las que quiero, mis propias pérdidas físicas, sociales. A través del trabajo he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas procesos al final de la vida. Y he visto mucho, mucho sufrimiento y yo no quería sufrir de la misma manera. Pero me daba cuenta que en gran medida estaba a merced de los acontecimientos y de las circunstancias externas que sucedieran. Por lo tanto, os puedo decir los motivos por los cuales pienso que me acerqué al trabajo. Lo primero, por miedo a lo que os decía, miedo a lo que me pudiera traer el futuro, a no ser capaz de vivir con claridad y aceptación las pérdidas que me van a tocar vivir. Ahora veo que fue el personaje buscando esa seguridad el que me hizo que me interesara el trabajo interior. También pensaba que si me comprometía, podría encontrar esa paz y confianza que intuía que hay en mí. Con independencia de los acontecimientos externos, intuía que podía ser feliz y adaptarme a lo que la vida me deparara, me trajera. Por otro lado, siempre tengo un afán de querer mejorar, de ser mejor persona, de tener más capacidad para amar, para entregarme, para disfrutar y vivir con más intensidad y más conciencia. Y tenía, y en parte continúo teniendo, una impresión de que hay algo que se me escapa, que no vivo con suficiente presencia y protagonismo. Siempre he anhelado esos veranos de cuando era niña, en los que 3 meses eran como una vida entera, en los que el tiempo se estiraba y vivía infinidad de experiencias, y que siempre he relacionado con el hecho de vivir completamente en el presente. Y en último lugar, quizás sea el primero estaba también el anhelo de poder percibir de alguna forma mi naturaleza esencial, o como dice Blaine, conectar con estados superiores de conciencia, poder percibir la presencia de Dios en mí y en todo lo que existe. En este sentido, hacía muchos años que practicaba la meditación zazen antes de llegar al trabajo, pero nunca me había comprometido auténticamente. Siempre era, como digo yo, una fija descontinua. Me faltaba disciplina y determinación y no obtuve muchos resultados. No quiero decir que sea un mal camino, ni mucho menos, ¿no? Sino que yo no me comprometía a recorrerlo. Me resultaba muy arduo y no sintonizaba con él. Creo que cualquier camino espiritual nos lleva al mismo sitio, pero el lenguaje que utiliza es diferente y a veces a mí no me resonaba, no acababa de comprometerme. En definitiva, escuchando los audios de Bly, sentí una necesidad de dar un paso y de comprometerme, al intuir que yo era algo más que no percibía, de lo que no era consciente, y me entró el deseo de investigar un poco más. Entonces encontré ADCA, buscando en internet, y decidí apuntarme al curso de introducción a ver qué pasaba. Dentro del curso de introducción, toda la información que recibía me llegaba, la comprendía, me encajaba. Lo primero que me impactó fue el concepto de identificación. Nunca me había parado a mirar quién era yo realmente. Estaba totalmente identificada con mis circunstancias familiares, laborales, con mis logros, etcétera, etcétera. Y entonces me planteé que si yo era eso que no cambia en el transcurso de la vida, que está siempre ahí, entonces me había olvidado completamente de mí. No sabía dónde estaba yo. Me decían que era un potencial de inteligencia, de amor y de energía. Eso me sonaba, lo podía entender, pero no lo experimentaba. Y me decidí a hacer el trabajo. ¿Qué me encontré entonces? En primer lugar, que tenía que comprometerme.
Y esto me costó, no era algo que me viniera dado, no era una teoría que tenía que aprender, era realmente un trabajo que yo tenía. Una actitud de autoobservación diaria. Si quería enterarme de algo, tenía que poner mi esfuerzo y dedicarle tiempo e intención. Y aquí empezaron las primeras dificultades. Empezó el personaje con esa apariencia de vocecilla que me habla al oído a decirme, tú no podrás, no vale la pena tanto esfuerzo. ¿Para qué? No vas a conseguir nada. Y además, tampoco estás tan mal. Y ahí, con las primeras dudas, empecé a decidir no hacerle caso y aventurarme a seguir adelante. Eso sí, no podía planteármelo como algo a largo plazo, cosa que ahora veo clarísima, pero en aquel momento no podía pensar en que fuera algo muy largo. Algo que, sino que lo que podía aceptar era que fuera algo que yo iría haciendo paso a paso. Recuerdo que pensaba, haré el primer año y ya veremos. Y como veis aquí sigo, de momento llevo 1 año y 8 meses. Entonces empecé con el ejercicio de los despertadores. Al principio me costaba mucho. Eso de percibirme a mí mientras estaba haciendo algo, poner un poco de atención dentro y no toda la atención fuera no me resultaba fácil. Creo que una de las dificultades es que esperaba que sucediera algo espectacular. Como que de repente cambiara completamente la percepción de la realidad que estaba viviendo. Algo así como ver unos fuegos artificiales. Y no fue así. Lo viví de una forma mucho más sutil y progresiva, en la que poco a poco podía situarme en ese punto en el que me incluía a mí por unos momentos como algo diferente. Y entonces dejaba de pensar, de catalogar y de juzgar todo lo que tenía delante. Y veía que tenía una percepción más real. Pero me duraba poco y solo podía situarme ahí cuando estaba sola. En cuanto te relacionaba con alguien, me perdía. Si conseguía mantener la atención, podía constatar cómo mi cabeza comenzaba con un vagabundeo mental de pensamientos que iban y venían, fundamentalmente planificando y fantaseando sobre el futuro, que hacía que me perdiera lo que estaba sucediendo en el momento. Por ejemplo, algo tan sencillo como mientras me duchaba, en vez de estar duchándome y disfrutando de las sensaciones que me producía el agua en el cuerpo, estaba planificando todas las cosas que quería hacer después. Esto de estar presente, de despertar, no me salía de una forma natural. Tenía que hacer un esfuerzo para colocarme en esa actitud de autoobservación a la que no estaba en absoluto acostumbrada. Y si estaba con alguien, como os digo, me olvidaba de mí y me volcaba completamente al exterior, funcionando de una forma automática como solía hacer, permitiendo que el personaje se apoderara de mí y tomara las riendas. Poco a poco fui practicando, primero con el despertador que había elegido y después fui incorporando otros momentos de ti. Por ejemplo, para mí muy importante, cada vez que iba en bici cada día al trabajo, me sirvió de despertador. La bici siempre me sirvió de despertador y Manuel la llama bici consciente. En ocasiones, porque no es siempre, pero bastante a menudo, cuando voy en bici puedo percibir la energía que soy con el esfuerzo este que me supone el pedaleo. El amor, porque me siento, veo el entorno y me siento parte de él. Lo percibo la belleza que hay cuando voy en la bici, el viento que me da en la cara, lo siento como el amor. Y también percibo la inteligencia, porque tengo que estar atenta al tráfico que hay y a tomar decisiones de por dónde voy. Entonces estoy totalmente presente allí y es un disfrute ir en la bici. Y una gran diferencia de cuando me duermo, que si voy dormida, voy en una película mental que no me permite enterarme de nada, ni siquiera por dónde voy. Otra situación que me hace de despertador es cuando algo me contraría, cuando me genera algo malestar. Entonces me paro para percibirme y ver qué está sucediendo. Normalmente es que el personaje no se sale con las suyas. Si no se hacen las cosas como él cree que se tienen que hacer. Y cuando consigo despertar y percibirme, simplemente es como si algo se aflojara y se flexibilizara.
y desaparece esa lucha de querer que las cosas sean diferentes de lo que son. Y poco a poco practicando el estar despierta voy tratando de que se vuelva algo más cotidiano y consciente. Aunque aún tengo que estar muy atenta porque en cuanto me despisto me duermo. La inercia es muy grande, pero ahora sé que puedo despertar. Y sé que la única manera de vivir plenamente es estando despierta. Me di cuenta de que era algo que ya había experimentado en alguna ocasión en mi vida, principalmente en momentos de mucha intensidad, en los que estar presente era como una necesidad. Y lo recuerdo perfectamente. Les pongo un ejemplo eran momentos en los que me sentía totalmente presente con mucha paz, independientemente de las circunstancias que estuvieran pasando, que eran normalmente circunstancias de gran dolor y de preocupación. Por ejemplo, recuerdo mientras esperaba en la sala de espera, mientras estaban operando a mi madre de un tumor cerebral, que fueron muchas horas y que podía pasar cualquier cosa, podía morirse, podía quedarse, tener cualquier secuela, no sabíamos, y ahí estuve yo en la sala y tengo un recuerdo en el que realmente ahí estaba presente y despierta, sentía paz y simplemente estaba ahí. También cuando hacía retiros de meditación, que hice unos cuantos, iba varios días de meditación y de silencio, al salir sí que me sentía despierta. Pero en cuanto me incorporaba otra vez a las tareas diarias y a la rutina cotidiana, se iba diluyendo este estado, esta sensación de estar presente en lo que estaba y lo iba perdiendo con el ajetreo de la vida cotidiana. Desaparecía y me volvía a dormir. Y ahora, con el ejercicio del despertar, sé que puedo ir a ese espacio en el que me percibo a mí misma y puedo ir a voluntad, puedo decidir ir ahí, ¿no? Y el cambio es que ahora es precisamente a través de los actos y de vivir en la vida diaria, cotidiana, donde practicando el ejercicio de despertar me observo cómo funciono sin identificarme con lo que sucede y con una perspectiva diferente. Y poco a poco puedo ser más consciente de cuando estoy dormida y en manos del personaje que me dice al oído lo que tengo que hacer y cómo soy. Y cómo tiene que ser el mundo que me rodea también. Que lo vivo siempre como un pepito brillo que está ahí dándome la gana. Es muy pesado e insistente. El ejercicio de los 10 años. Nunca pensé que fuera capaz de hacerlo. Y voy, creo que esta semana por las 78 diarios. Y he escrito montones de páginas hasta ahora. Y Manolo lo sabe bien. Cuando me plantearon que tenía que escribir un diario cada día, pensé que no lo haría. Nunca había practicado esto de revisar cómo habían sido las vivencias y experiencias del día anterior. ¿Dónde había estado yo? Los momentos en los que había estado despierta y el tiempo que me pasaba dormida. Mi marido estaba alucinado de que cada mañana me levantara y me pusiera en el ordenador a escribir. Lo pude hacer porque, en primer lugar, tomé la decisión de que quería hacer. Aunque me costara esfuerzo, quería probar. Tenía la intuición de que eso podría ayudar. Entonces decidí levantarme un poco más temprano para disponer del tiempo y me lo tomé como algo incuestionable. Me ponía sí o sí. Claro que en muchas ocasiones tenía pensamientos de todo tipo, como podéis imaginaros, y disculpas de lo más variadas para no hacerlo, pero no les hacía caso. Me lo tomé como una disciplina. No me permitía pensar si lo hacía o no lo hacía. Simplemente me ponía. Y tengo que deciros que me resultó más fácil mientras trabajaba, que tenía una vida más ordenada y lo tenía todo más estructurado, que ahora que estoy jubilada y que cada día es diferente y me cuesta más esfuerzo mantener una rutina. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que me aporta la sensación de libertad y de protagonismo personal mucho más intensa. Ahora lo voy a hacer. Al principio no sabía qué escribir. Me parecía que eran todo tonterías y que no tenía nada que contar, que no había sucedido nada interesante. Ya se encargaba el personaje de meterse en el tema para decirme lo que opinaba y hacer todo tipo de lucubraciones sobre lo que podría pensar mi tutor de mí. Pero decidí escribir lo que saliera
tratando de no juzgar si estaba bien o si estaba mal. Y la cosa empezó a dar sus frutos. Empezó a gustarme. Empezó a gustarme hacer esa revisión diaria y tener que ordenarme para escribir. Empecé a ver cómo funcionaba y a reconocer mis mecanismos automáticos. A ir dándome cuenta de cómo funcionaba el personaje, lo pesado y lo insistente que era. Es como tener al loro parlanchín en el oído que me critica y me dice lo que tengo que hacer. Claro que no hubiera sido posible sin la ayuda de mi tutor, que con sus respuestas y comentarios siempre me ha aportado luz y me ha dado la confianza y el ánimo para seguir adelante y profundizar, disipando todas las dudas y disipando las dudas de si estaba haciéndolo bien o mal. A través del trabajo del diario comencé a reconocer, ya os digo, al personaje y ver cosas de las que nunca había sido consciente, lo mucho que dependía del reconocimiento de los demás. Me veía juzgando y criticando lo que no me gustaba, o lo convencida de que estaba de que mi manera de ver las cosas y el mundo era la adecuada y no la de los demás. Esa necesidad de que las cosas se hicieran como yo quería, ver cómo huía de lo que no me gustaba y sentirme el ombligo del mundo en ocasiones. Fue para mí un aterrizaje a la realidad. Gracias al diario empecé a notar la diferencia de cómo me sentía si estaba despierta o dormida. Estando despierta se creaba un espacio dentro, donde estoy yo y vivo lo que hay, desde el amor, la energía y la luz que soy. No hay pensamientos comeduras de tarro, juicios, simplemente lo vivo. Vivo lo que hay y respondo conscientemente a ello. Dormida, no sé dónde estoy. Es como si desapareciera. La vida me va viviendo en vez de vivirla yo. En el ejercicio de los eventos y análisis del personaje, recuerdo cuando empecé con este ejercicio de los eventos que me quedaba perpleja. Ya, para comenzar, poner el texto en tercera persona, incorporando al personaje como el actor principal de lo que sucedía en vez de yo, era un buen cambio de mirada. Como si yo estuviera fuera de la escena y el personaje se apoderara de la situación haciendo y deshaciendo. Cuando el Manol me hacía preguntas para ampliar la información y yo intentaba contestar sinceramente, dejando que saliera sin represión lo que sustentaba las intervenciones del personaje, me asustaba. Más bien me avergonzaba de sacar a la luz la conciencia lo que había detrás de algo que parecía una tontería sin importancia. Era como un alien que se apoderaba de mí y actuaba libremente. A través del ejercicio de los eventos, empecé a conocer el mecanismo mental que gobierna cuando me duermo. Y ahí sigo haciendo el análisis del personaje, que lo estoy viviendo como un trabajo profundo, rebuscando en mis vivencias de dónde vienen todas esas creencias que lo han creado y lo están sustentando. El centramiento. Como os he dicho, yo solía meditar, aunque no cotidianamente, no todos los días. Pero ya estaba familiarizada con entrar en ese espacio de silencio. Entonces comencé a practicar al principio con el audio de Blay, de centramiento. Empecé a percibir los 3 puntos para percibir la energía, el amor y la inteligencia que me son dadas, y de ahí ascender hacia el ser. Como dice Blay, como si conectara un tranvía al trolley con la fuente de energía. Y ahí noté un cambio. Realizar el ejercicio me permitía tomar más conciencia, percibir que yo soy esa capacidad de ver, de amar y de hacer, y así poderlo tener presente durante el día. Es para mí como si fuera un alimento diario. Empecé a percibirlo no como una obligación, sino como una necesidad. Una necesidad porque me ayuda a percibir el ser que soy para empezar el día. Empiezo ya el día de otra manera. Y desde entonces lo practico diariamente. Bueno, voy a hacer algún día especial, pero vamos, lo practico todos los días. Me he pasado una hora.
los retiros en Oseira. El primer año que fui a Oseira, que fue este año, no el año pasado, me di cuenta de todos los prejuicios que tenía con el lenguaje religioso, con el lenguaje cristiano, cómo me habían transmitido y cuál era el concepto que tenía yo de Dios. Yo estudié en un colegio de monjas, como muchos de mi edad, ¿no? Y también viví en una familia en la que eran practicantes y me transmitieron la religión de una manera muy diferente. Pero al llegar allí, lo primero que sentí es que respiraba una paz y un silencio que lo impregnaba todo. Y decidí confiar y abrirme a la experiencia. Dejar atrás todos los conceptos que tenía asimilados y abrirme a verlo o a comprenderlo de otra forma. Y sobre todo, tratar de experimentarlo. Lo que hacemos en Oseira es estar atentos a los niveles superiores de conciencia. Y allí he podido sentir que percibir la presencia de Dios en mí y en todos los seres, hacerla consciente, es lo principal. Sin eso, nada tiene sentido. Percibo ese anhelo y esa demanda. De momento es una gran intuición. Todavía no lo experimento con toda la claridad que me gustaría, pero sé que está ahí y a veces lo percibo sutilmente, aunque no pueda verlo muy claro. Tengo la intuición de que si no lo consigo en esta vida, en esta existencia, lo experimentaré plenamente en el momento de la muerte, lo cual no quiere decir que no lo trabaje desde ahora o que quiera experimentarlo aquí y ahora, pero tengo esa confianza. Aparte del silencio y la oración, el estar en contacto con la naturaleza me ayuda y me predispone a esa actitud. Reconocer a los árboles, las plantas, los animales como seres a través de los cuales se manifiesta la esencia de Dios y sentirme parte de ello me ayuda mucho. Apreciar la belleza de una flor me emociona y me hace gozar y conectar con ese amor que soy. ¿Qué cosas han cambiado desde que empecé el trabajo? Pues a nivel personal, empecé a mirar cómo actuaba, empecé a autoobservar. Veía que yo generalmente, como os he dicho, tenía razón en casi todo. El mundo era como yo lo veía. Me costaba aceptar otras visiones. No confrontaba con los demás porque no me gustan los conflictos, pero me lo creía. Veía la realidad a través de las gafas distorsionadas que llevaba puestas. Desde que estoy haciendo el trabajo me encuentro mucho más flexible, más tolerante con los demás. No tengo tanta necesidad de tener razón, de que los demás me la den, sobre todo. Empecé a ser consciente de lo mucho que me costaba escuchar. Tema paradójico, ya que en mi vida profesional me pasaba el día escuchando. Y trato de escuchar de verdad, tratando de escuchar de verdad y sinceramente. Pero cuando salía del trabajo, era como si ya tuviera el cupo lleno. Y mi actitud cambiaba. Ya dejaba de ser un objetivo. Eso de querer llegar al otro dejaba de ser un objetivo. Y si no escuchas, no te interesas de verdad por las personas que tienes cerca. En fin, practicaba aquello de en casa del herrero cuchillo de palo. En esto tengo la suerte de tener a mi pareja que me hace de maestro. Muchas veces me ha dicho que no se sentía escuchada. Y lo único que sucedía era que mi personaje se sentía cuestionado y dolido. Decirme a mí que lo escucho cuando me dedico a escuchar. Doy gracias a Dios de tenerla a mi lado. Con él tengo un buen campo de prácticas. Tiene ritmos muy diferentes a los míos y él se toma mucho tiempo para contestar. Y antes, en la espera, ya estaba yo con otra cosa. Ya me iba a otro sitio. Y ahora lo utilizo para despertar y tomar conciencia de mí, escucharlo. Una gran diferencia que me hace sentirme más viva y más protagonista. Supongo que él notará algo también, no lo sé. También empecé a ver la necesidad que tenía de que los demás me reconocieran, me valoraran y me quisieran. Y lo mucho que dependía de ello mi bienestar. Este tema me costó bastante verme. Cuando Manuel en alguna ocasión me preguntaba en el diario si había actuado de alguna manera para quedar bien,
Automáticamente me salía que no. Pero después, mirándolo más sinceramente y en profundidad, veía que siempre había algo de eso. Y pude reconocer la mucha libertad que me quitaba. Y lo condicionaba que estaba por miedo a que me juzgaran, a no gustar, y en esas estoy a veces todavía, no tanto. Pero ahora lo puedo ver y ser consciente. Consigo tomar un poco de distancia y entonces deja de tener importancia. Empecé a darme permisos, a hacer lo que decidía, independientemente de que me alabaran o me criticaran. No tenía que ser perfecta y vaya descanso. Sobre todo porque después de tomar una decisión ya no tenía ese rum mental llamado personaje dándole vueltas al tema. Por otro lado, tengo la tendencia o la necesidad de querer hacer muchas cosas, de ser muy eficaz, lo que me genera esa sensación de no llegar, de tener que hacerlo todo corriendo. Empecé a poner más atención en mí haciendo las cosas y la percepción cambió. Ya no había tanta prisa y ya no era tan importante el resultado, acabar, sino el camino, lo que estaba haciendo. Y entonces puedo disfrutar mucho más de lo que hago. Ya no estoy tan enfocada en los resultados, sino más en vivir el presente. Esa tendencia exagerada a la acción no me permitía observarme y ver dónde estaba yo para pararme a ver lo que había. En alguna ocasión me he percibido disfrutando ahora de no hacer nada. Bueno, lo que yo consideraba no hacer nada, que es simplemente estar. Para eso tengo un buen campo de prácticas también, que es mi madre, que está enferma ya, mayor, con demencia y pasa muchos ratos perdida. Con ella, cuando estoy una semana al mes más o menos, porque vive en Asturias, como sabéis, pero cuando estoy muchas horas. Con ella he podido ver la diferencia de cuando estoy dormida, que entonces estoy pensando que qué aburrimiento, que me gustaría estar en otro sitio, a mi aire, en mi casa, en la playa, con mi marido, etc. Y cuando estoy despierta, que entonces me percibo a mí allí con ella, y aunque sea muy sutil, porque no puedo hablar, me comunico con ella. Noto sus estados de ánimo. Me despierta el amor que soy y me maravillo de ver con qué intensidad vivo el presente. Algo tan sencillo como tomar un café, que normalmente ahora no lo toma porque no puede, se atraganta, pero un día le di parte del mío y no podéis imaginaros con qué intensidad y atención tomó un sorbo, como si no hubiera nada más en el mundo, disfrutando a tope, con todo su ser, atenta a las más mínimas sensaciones. Para mí fue un disfrute compartirlo. Ahora voy a comentaros un poquito en el tema laboral, aunque llevo ya unos meses jubilada, pero bueno, cuando empecé el trabajo sí que estuve un año entero trabajando. Voy a intentar explicaros qué cambios noté cuando empecé a hacer el trabajo y el ejercicio del despertar. Puedo decir que me resultaba más fácil estar presente y atenta en el ámbito laboral. Supongo que por la cuenta que me traía. O quizás porque siempre iba con mi bici consciente después de haber practicado el centramiento y llegaba despierta y llena de energía. En los últimos años, como sabéis, trabajé en una unidad de salud mental con personas que tienen lo que se llama trastorno mental grave. Y mi trabajo consistía en ayudarlas en su recuperación para que pudieran vivir lo mejor y más autónomamente posible. Y eso no era nada sencillo. Empecé a observar cómo era el mecanismo que funcionaba cuando trataba de ayudar a los demás. Y vi que me entregaba con un deseo real de hacer algo para conseguir que el otro mejorara su situación. Para mí era importante el resultado y también que me lo reconocieran, que me apreciaran por ello, que pensaran que era una buena profesión. Así tenía yo una recompensa. Cuando no salía bien, sentía que no había servido para nada, que no había conseguido nada. De alguna manera me sentía frustrada y pensaba que era por culpa del paciente que no había hecho lo que habíamos pactado. En cambio, cuando empecé a estar presente, más despierta
incluyéndome yo en la situación que estaba viviendo, empecé a ver al otro como yo, como una persona igual con sus capacidades y sus limitaciones, que estaba pasando por esa experiencia. Y yo me ponía ahí con toda la intención de entenderle, de acogerle, de poner a su disposición las herramientas que yo tenía, de las que yo disponía. Pero el resultado era de él, no mío. Me adaptaba mejor a su ritmo y aceptaba sus decisiones, aunque no me parecieran las mejores, pero con la confianza de que cada uno tenemos un ritmo y todos vamos haciendo nuestro camino. Entonces viví varias experiencias en las que realmente yo no hice nada. No solo no hice nada, es que no sabía qué hacer. Y me limité a estar presente y abierta al otro, de una manera incondicional. Entonces, como por arte de magia, notaba cómo se iba produciendo cambios en la persona con la que estaba. Por ejemplo, recuerdo una chica que entró un día muy enfadada porque habían pasado un montón de cosas y protestando por todo, y sentir como poco a poco iba cambiando, iba transformándose, poco a poco iba bajando y al terminar se fue contenta. Y yo realmente pensaba que no había hecho nada, simplemente había estado despierta allí y disponible. Hay una cita de Blay que os voy a leer, pues nos la mandó Jordi para la preparación de Oseira, que creo que viene totalmente, explica esta situación. Blay dice, hay un modo de ayudar que, no viene que viene de dentro. Si yo estoy viviendo una realidad interior, una plenitud, una vivencia, y funciono en virtud de esa evidencia, esto puede producir, por inducción interna, un estímulo para que el interior del otro se movilice y se haga más presente a su conciencia. Y por eso no se trata de que uno ayude a otro. Más bien, gracias a uno, es ayudado el otro. Dice Blas. Para mí esto ha cambiado bastante mi forma de vivir lo que es la relación de ayuda. Muy diferente. Las personas con enfermedad mental con las que he estado trabajando me enseñaron muchas cosas. Lo primero, que yo no podía llevar el control. Yo intervenía y los resultados dependían de factores que no estaban en mis manos. Además, en muchas ocasiones, cuando se expresaban y me decían cosas, no tenían filtro. Decían lo que se les pasaba por la cabeza. Si podía ir bien y recibir agradecimiento, o todo lo contrario, tenía que aceptar el rechazo y la incomprensión. Yo no estaba acostumbrada a esto porque venía de trabajar en otros ámbitos con personas mayores o en personas al final de la vida que normalmente no te soltaban a bocajarro lo que pensaban y sentían, ni te ponían verde, pero en esta última situación sí creo que me aportó mucho poder contener esto y vivirlo, ¿no? Cuando conseguía estar despierta en esa situación, ya no me afectaba tanto, porque veía a la persona que tenía enfrente de otra forma y la aceptaba tal y como estaba. No tenía al personaje juzgándola y catalogándola. Hubo un caso que lo tengo muy grabado porque fue un caso muy especial que llevé el último año. Se llamaba JM, bueno, el nombre no lo voy a decir, pero la vamos a llamar JM. Era una persona que tenía un trastorno mental grave y había vivido toda su vida con su madre y por ciertas circunstancias se quedó solo. Cuando yo lo conocí vivía en una situación muy precaria, a todos los niveles. No voy a entrar en detalles porque no vine a esto, pero vivía en una situación muy precaria. El psiquiatra que lo llevaba me decía que estaba compensado de sus síntomas, de sus enfermedades, de la sintomatología que tenía psiquiátrica. Pero a mí me costaba mucho aceptar que viviera de esa forma. Lo juzgaba y tenía la intención de poner en marcha todos los recursos disponibles para que mejorara su situación. Claro, me basaba en mis parámetros, de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yo tenía claro lo que él necesitaba. Era una persona muy desconfiada y no era fácil. Era difícil de manejar. Rechazaba cualquier propuesta que yo le hacía. Entonces decidí poner toda la atención en estar lo más despierta posible cada vez que estaba con él. Entonces mi primer interés cambió y no era tanto que aceptara mis propuestas como comprenderlo y escucharlo, interesarme realmente por él.
como un ser que es como yo, con su potencial y sus limitaciones. Entonces esto me permitió sentirme más cerca de él y sentía que le aceptaba incondicionalmente. Notaba entonces cómo él me iba aceptando a su manera, digamos. Me permitía realizar alguna intervención que era imprescindible para su seguridad. Siempre él decía la forma de hacerlo, la elegía él. Pero siguió rechazando la mayoría de todas las propuestas que yo le hacía y continuaba manteniendo su forma de vivir, lo cual no hacía que yo me sintiera frustrada, sino que percibía que las cosas estaban así. Yo ponía lo que tenía y JM también. Y al menos yo sentía que estaba acompañando su proceso. Y creo que él percibía mi disponibilidad y eso era mucho. Con él aprendí que no siempre puedo transformar la realidad a mi medida. Aunque no esté de acuerdo, puedo aceptarlo. No todo depende de mí. Cada persona tiene su tiempo y su proceso y realiza los cambios cuando está preparada para ello. Y eso es algo que yo creo que debo de respetar. Bueno, estoy acabando ya. En resumen, reconozco que realizar este trabajo no solo me supone una dedicación y un esfuerzo. Para mí es un cambio en mi modo de vivir. Ya no consiste solamente en dedicarle un tiempo al día, sino que forma parte de mí. Vivir con esa actitud de estar presente, despierta, sintiéndome protagonista y mirar con interés todo lo que la vida me pone delante para ir descubriendo y haciendo cada día más consciente el ser que soy. Ese potencial de energía, de amor y de inteligencia que me es dado para que yo lo actualice es para mí la única forma de vivir realmente. Ir acercándome a la experiencia, ir intuyendo que Dios se manifiesta a través de mí y de todos los seres es lo que da sentido a mi vida y me hace sentir una gran confianza. Muchas gracias. Creo que lo he hecho un poquito más corto. Deja de compartir la pantalla. Muchas gracias a ti, Cristina. Bueno, a mí se me ha resultado corto, pero no porque lo hayas hecho corto, sino por lo interesante de lo que has dicho. Quiero resaltar 4 cosas nada más. Primero dijiste que empezaste a escuchar a Blay porque hay algo más de lo que yo no soy consciente. Me parece muy interesante, porque esa es una motivación, hay algo más. Entonces, también decías, estaba a merced de los acontecimientos externos, todo lo de fuera, y como que intuías que tú, lo que tú eres, no son los acontecimientos externos, que había ahí ese algo más que tenías que encontrar. Después, hablando del diario, una cosa muy interesante, dices, pude hacer el diario porque tomé la decisión de que quería hacerlo y me planteé el diario como una disciplina. Interesante. Después has hecho una serie de análisis sobre lo que es estar despierta. Dices que despierta no hay juicios, que vives lo que hay. Despierta en el trabajo, dices una cosa muy interesante, no tengo necesidad de que me den la razón. No tenía que ser perfecta. Vaya descanso. Y dices que empezaste a ver al otro como yo. Empecé a ver al otro como yo. Y por último, sobre Oseira, cuentas que te diste cuenta de los prejuicios que tenemos con el lenguaje religioso. Eso es una gran dificultad, sí, sobre todo la primera vez que se va. Y que decidiste, para aprovechar la experiencia de Oseira, dejar atrás todos esos prejuicios. Muy interesante, Cristina, muchas gracias. Venga, Jordi, adelante. Bueno, yo para animar al cotarro, lo primero que tengo que decir es que muchas gracias. A nosotros, para nosotros es una gozada
de alguna manera, escuchar y decir que nos has convencido. Nos damos cuenta de que este trabajo funciona. Y aquí cabe decir que esto de las aulas magnas, ojalá lo hubiéramos hecho antes, porque antes también funcionaba, pero no nos dábamos tanto cuenta como ahora, ¿no? Porque ahora, pues al cabo de nada, 1 año y medio, ya salís con todo un bagaje de experiencia. Bueno, yo quería sobre todo felicitarte y resaltar un aspecto que me parece que es muy interesante de tu aportación, que es la capacidad de ver la realidad más difícil de admitir, la realidad que de alguna manera se aparta más de los ideales del personaje, incluso de los ideales de la persona despierta, que desde luego, pues claro, pretende que el mundo sea de otra manera, que todos seamos muy felices, que todos... Y entonces aquí, en estas situaciones tan dramáticas desde un punto de vista habitual, ¿no? Que tú vives, percibir ahí percibir el ser ahí, eso te abre la puerta para cualquier situación, para cualquier vivencia, ¿eh? Entonces, bueno, no es que quisiera preguntarte nada más, pero sí que me gustaría un poquito que, que dijeras o que explicaras cómo, saliendo de una situación de este tipo, tan drástica, cómo vives entonces la situación normal. A ver, ¿cómo vive la situación normal? Es que el caso que os he contado, ¿no? Supongo que está refiriendo al caso del hombre que os he contado. Para mí fue un cambio enorme el poder verle como la persona que era y aceptar que estaba donde estaba y que yo podía simplemente acompañarle y estar ahí y aceptar que no fueran las cosas como yo pensaba que tenían que ser. Porque eso es lo que tú dices, eso cuesta porque es algo que no sé explicado la situación porque tampoco viene a cuento, pero claro, es aceptar algo que tú lo ves muy mal, que tú ves que tú crees que es incluso a veces peligroso para el otro, ¿no? Y poder vivir eso y relacionarme con él y estar con él con esa apertura para mí fue como revelador, ¿no? En ese caso. ¿Cómo vivo la situación normal? Es que las situaciones normales las vivo igual. Para mí eso casi es una situación normal, Jordi. Porque he trabajado 42 años con situaciones así, situaciones que a lo mejor a gente que no las vive diariamente pues le parecen muy exageradas, pero yo me he dedicado a trabajar en situaciones así, entonces he entrado en muchas viviendas que eran, no os la podéis imaginar, he visto gente que no se ha cuidado, todo lo contrario, y tienes que aceptar eso y ver qué puedes aportar, ¿no? Y qué pequeñas cosas puedes cambiar y aceptar lo que no puedes cambiar. Como decir, bueno, es que lo que os decía, cada cosa tiene su tiempo, cada persona tiene su tiempo, ¿no? Y cada persona tiene su experiencia, y aunque lo veamos desde fuera, como que queremos hacer, para mí es muy importante también verle, respetarle y ver el ser que es en realidad, que está pasando esa experiencia. Yo no sé por qué están así. Y a lo mejor lo necesitan, ¿no? Para hacer su proceso. Y, y ahí está, ¿no? No. Entonces, claro, la vida normal, pues es la vida normal. A veces me resulta, ya os he dicho, me resulta más difícil estar despierta en la relación con mi pareja en una situación así. Porque una situación así te hace despertar, te hace decir, a ver, es que aquí o me pongo o me sitúo en un sitio donde puedo estar y conectar conmigo para poder actuar o algo, pero cuando tienes a la pareja o estás en casa es muy diferente. Cuesta más, a mí me cuesta más, ¿por qué? Porque quizá no estás tan atento, las cosas van más automáticas, ¿no? Y para mí casi que es más difícil en la vida normal que esas situaciones. Esas situaciones me exigen conectarme, es que si no, no puedes vivirlas. Es que si no, imagínate, no sé lo que haría, le montaría, no sé lo que haría, pero en esas situaciones realmente tienes que estar, o yo tengo que estar presente y tengo que estar así, si no, no lo aguanto. En la vida cotidiana, pues el personaje para mí se apodera mucho más de mí. Me cuesta más porque
hay más automatismo, no pasan tanto, no tienes tanta necesidad, ¿no? Y ahí me despisto más. Muy bien, muchas No gracias. sé si te he contestado. Eso. Sí, quizá pasa, Cristina, yo que he sido médico toda mi vida, que en el trabajo damos lo mejor de nosotros y eso nos facilita el despertar en el trabajo. Y luego cuando vamos a la vida cotidiana, como que, bueno, esto es la vida cotidiana, ya no es necesario dar lo mejor, no es necesario dar esa actitud positiva. No será, a mí me ha resonado algo así. Pues sí, es un poco así. Yo creo que cuando estás ahí en el trabajo y tienes que hacerlo, pones la intención. Te pones y dices, quiero estar realmente atenta. Necesito estar presente para ver la realidad. Y que no me arrastre, ¿no? Que no me... Y claro, en la vida cotidiana a mí me cuesta más, porque quizá no pones tanto, ahora intento hacerlo, ¿no? Desde que estoy con el trabajo lo intento, pero es mi trabajo, donde yo ahora, el campo que tengo ahora, pero me cuesta más porque no sentía tanto esa necesidad, no sé cómo explicarlo, ¿no? Creo que tú también lo has explicado bien, es así. Y Manuel, adelante. Hola, Cristina. Hola, Pues Imanol. enhorabuena, tía. ¿Qué le has hecho? Ay, Dios mío. A ver, mira, a mí me parece alumbrador este concepto de la ayuda, ¿sabes? O sea, de que la ayuda sin ver al otro como yo no es efectiva, que es lo que decía Blay. O sea, tú puedes ayudar de pedigrí, puedes ayudar por buscar reconocimiento, puedes buscar ayuda, etcétera, etcétera, pero hasta que no te percibes a ti en el otro, la ayuda como tal, hablando de la ayuda de lo superior, no es efectiva. Entonces, hilando un poquito lo que comentaba Carlos, es que es muy curioso porque quizá esto nosotros lo percibimos en los ambientes o en los ámbitos de nuestra vida, bueno, pues en lo que estamos más acostumbrados, en tu caso como trabajadora social, pues todo lo que has sufrido y todo lo que has vivido, ¿no? Pero claro, el paso es llevar esta ayuda, este verme a mí en el otro, luego a la pareja, que tú ya lo estás haciendo, que ya lo sé, ¿no? O sea, verme como yo en mi pareja. O sea, no verme reflejado en mi pareja como lo que a mí me interesa hacer, como me interesa cambiarlo, como me interesa que sea, sino verme a mí transparentemente como un potencial de inteligencia, de amor y de energía en el otro. Y ahí es cuando se produce esa conexión mágica, especial y maravillosa en tu ámbito laboral y en tu ámbito de pareja y en cualquier ámbito de tu vida. O sea, vivirte a ti como el otro. O sea, que me parece brutal, de verdad. Así que no sé si es una pregunta, vaya, es una reflexión. Sí, sí, pues nada, en eso estamos. Ese es mi trabajo, porque no es muy sencillo, ¿eh? Pero bueno, que tengo claro que es ahí, ¿no? Que esto es pasar eso, esta experiencia. Desde luego me sirve un montón haber vivido la experiencia, porque cuando lo vives sabes que eso es posible, que tú puedes sentir eso, que tú puedes percibir eso. Y bueno, y ahí estamos, trabajando en ello. Muy bien. Sí, porque el trabajo nos recuerda que la realidad es toda, especialmente lo cotidiano, ¿eh? No solo lo laboral, sino que especialmente lo cotidiano. Venga, más preguntas. Yo, antes de que vosotros... Ah, Marta, venga. Marta o Francisco, no sé quién va a preguntar. Francisco. Bueno, muchas gracias por la ponencia, Cristina. Y de lo que comentabas, bueno, comentabas que el trabajo te obliga a estar despierta, porque si no, no puedes abordar bien esas situaciones. Entonces, no me quedó claro qué pasaba antes de hacer el trabajo, con mayúscula, el trabajo en la línea de Andrew Blay. ¿Cómo abordabas esas situaciones? Entiendo que sí estabas más despierta en la vida real, pero sí me gustaría saber eh, qué cambio supuso también en esas situaciones el trabajo de la línea de Blay. A ver, no te he entendido bien. ¿Qué supuso el trabajo en la línea de Blay? ¿En el trabajo? ¿Cómo hacía yo el trabajo antes de haber entrado Sí, a sí, realizar este porque trabajo? comentabas que tu trabajo profesional te obliga a estar despierta, porque si no, no puedes afrontar bien esas situaciones. Sí, sí, Es sí, como un sí. despertador. Eso me di Entonces, cuenta.
Sí. Sí me gustaría saber o que te extendieras un poco en cómo abordabas eso antes y realmente qué cambios has notado en el trabajo con T mayúscula, en el trabajo con la línea Vale, de blanco en tu vida vale. profesional. Os he comentado un poco, yo creo a ver, antes sentía más frustración. Cuando no conseguía los cambios que yo me proponía con las personas con las que trabajaba, era como que o me sentía frustrada o echaba la culpa a los otros. Es decir, mira, esto no ha salido bien o no podemos conseguir lo que nos habíamos propuesto porque tú no has hecho lo que yo te he propuesto o yo te... Entonces, no tenía esa conciencia. De todas maneras, a ver, es que son muchos años de trabajo también. Y el trabajo con las personas, yo, como os he dicho, siento que me he entregado mucho. A mí en general el trabajo me iba bien, quiero decir, no era, nunca me he quejado, nunca me he sentido mal de trabajar, siempre me he sentido contenta de ir a trabajar y muy agradecida de ello, ¿no? Entonces, quizá hacía eso, pero sin tener la conciencia de hacerlo, de alguna forma, ¿eh? ¿Vale? O en alguna ocasión, porque yo, esa actitud de deseo de querer ayudar al otro, ya hace que tú, de alguna manera, te quites del medio y estés como que te abras al que tienes, a la persona que tienes enfrente. En principio, aunque antes de hacer el trabajo no le ponía nombres, no le ponía el nombre o no tal, de alguna manera en muchas ocasiones pude haberlo percibido también. ¿Me entiendes? Porque la sola, o sea, solamente la actitud esa de abrirte al otro hace que despiertes, hace que estés allí plenamente, que te quites en medio, que quites en medio tus historias, tus preocupaciones y te pongas ahí a estar con el otro. Entonces, yo creo que a veces lo hice. Lo que pasa es que cuando empecé a hacer el trabajo de Blas me di cuenta que eso le puse nombres a muchas cosas también. ¿Sabes? Le puse el nombre y vi la diferencia y practicando, porque también ponía conciencia en practicar eso. Antes no, antes me ponía y bueno, me ponía a hacer una entrevista y utilizaba mis herramientas profesionales que también te ayudan, ¿no? Como cómo tienes que escuchar, cómo tienes que contar las situaciones y todo esto. Pero luego cuando empecé a hacer el trabajo con mayúscula, es como si aportara un plus de conciencia. ¿Sabes? Como que podía ponerle nombre y podía manejarlo y decir, es así como tengo que estar. Tengo que ponerme en esa situación, tengo que ponerme en ese punto, ¿no? De sentirme a mí y de sentir al otro, ¿no? Antes, quizá, me volcaba más en el otro, desaparecía más. Y eso me hacía probablemente que a veces, pues, eh, manipulara más. No sé Igual si lo estabas, explico. sí. Si has- Aunque estuvieras más presente, también estaba ahí el deseo de lograr resultados más activo. Sí, en lugar de resultados, era muy importante lo de los resultados, ¿eh? Porque claro, yo soy trabajadora social y a mí vienen las personas para que les ayude a arreglar una situación que tienen, ¿vale? En general, bueno, arreglar una situación o a que yo les pudiera aportar algo para mejorar, ¿no? Para mejorar una situación que no iba bien. ¿O qué? Bueno, claro, es que cada trabajo era tan diferente, pero bueno, lo digo en plan general. Gracias. Dentro de eso entraba parte de la acción, de la gestión, de solucionar cosas prácticas también, ¿no? Porque este trabajo también tienes que solucionar cosas, ¿no? Y tienes que saber y tener recursos y tener herramientas para poder aportar. Pero con el trabajo entró el tema de la presión. Y yo noté una diferencia grande, sobre todo lo que decíamos, de cambiar. A veces había ese desnivel de que tú eres la persona que necesitas la ayuda y yo soy la que te la puedo dar, ¿no? Y cambiar eso, a ponerte en el mismo nivel y reconocer al otro como tú, está en otra situación, pero es igual que tú, tiene las mismas capacidades, tiene el mismo potencial, con las limitaciones que pueda tener en ese momento, ¿no? Por la situación que está viviendo, pero reconocer eso me cambió algo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Fran. A mí me gustaría, puesto que tú has trabajado un tiempo en paliativos, no sé si te pilla ya muy lejos,
No, he trabajado 13 años. 13 Sí, mira, años. hace 6 que no estoy en cuidados paliativos, pero he trabajado muchos Y años. incluso antes has dicho una cosa que a mí me ha llegado mucho, eso de que la presencia de Dios, la experiencia de lo superior, que ahora te está llegando como así eh, a soplos, ¿no? Mm, Dices que estás segura de que lo experimentarás plenamente en el momento de la muerte. Me ha llegado mucho porque nos hace encontrarnos. Has dicho también que estábamos en la última fase de nuestra vida, cuando nos jubilamos. yo Nos hace sí. encontrarnos con el tema de la muerte. ¿Qué es lo que tu experiencia profesional trabajando en paliativos, qué nos podrías contar alrededor del tema de la muerte en tu experiencia profesional de trabajos paliativos? La pregunta es muy genérica, pero bueno, cuéntanos lo que se te ocurra. Es que es una pregunta. Mira, lo primero que me ha venido a la cabeza es que nos morimos como vivimos. Y que, claro, es que he visto mucha gente, ¿no? He estado al lado de muchas personas que estaban muriéndose, pero la gente que me ha impactado no fueron tantos, ¿vale? La gente que me ha impactado, que yo he sentido que se han acercado a la muerte con conciencia, con aceptación, tranquilos, con confianza, sabiendo que simplemente era pues una etapa más de la vida, ¿no? No fueron tantos. Y bueno, hubo de todo, pero recuerdo una persona súper sencilla, que era un hombre de campo, un agricultor, ¿no? Que era, este hombre siempre me impactó la sencillez como me lo explicó, ¿no? Lo que le estaba pasando. Decía, mira, es que tú no ves los árboles nacen, crecen y después se mueren. O sea, es algo tan natural y tan sencillo como esto, ¿no? Y tenía un hombre tanta paz y tanta tranquilidad. Pero bueno, que aprendí muchas cosas. Estar en ese momento tan especial fue muy intenso, ¿eh? Pero realmente me di cuenta de toda la intensidad cuando salí de ahí, ¿no? Cuando vi todo lo que hacíamos en el día a día y porque claro, te mueves todo el rato en un ambiente con las familias de mucha pena, de mucha tristeza. Y eso pues tienes que saber, o sea, a veces me lo llevaba a casa. Lo llevaba porque, claro, soñaba, ¿no? Con situaciones que pasaba con personas que podía compartir y hablar. Y no sé, a ver, yo creo que el estar ahí y ver cómo las personas se iban, me ha dado una confianza grande. De ver que realmente, yo creo que ahí ya vi por primera vez que el cuerpo era como una música, ¿no? Era como algo que nos sacaba como algo, cuando veías una persona que acababa de fallecer, yo veía el cuerpo y decía, no está aquí, no era, lo que era, ya no está, era como una envoltura. Entonces eso sí que es verdad que ahí ya me conectó bastante con decir, nosotros no somos esto que queremos ser, ¿no? Es algo más. Y, y bueno, no sé, para mí fue muy enriquecedor, la verdad. No, pero decirte así en plan general, pues es que me puedo enrollar y me pueden salir a recordar muchas cosas, pero ha sido muy enriquecedor ver tanta variedad. Pero también he visto también he visto mucha gente que lo pasó muy mal porque, sobre todo, porque no querían. Porque es esa cosa de que me está pasando algo que no quiero que me pase y y no quiero. Y entonces, en vez de, cuando no hay aceptación, hay mucho sufrimiento. Porque, claro. Y bueno, no sé. No sé qué más decirte porque si me quieres Bueno, preguntar algo más concreto. probablemente empecemos a hacer un trabajo sobre la muerte más adelante. Jordi, Cambiando un poco el tercio, me ha parecido muy interesante el comentario que has hecho en relación al diario. Y pienso que puede ser muy útil que expliques un poquito más esto cuando has explicado
que por la mañana te venía, que es la hora que lo haces tú, hay quien lo hace por la noche, te venía toda una serie de excusas para no hacerlo, ¿no? No sé si tienes la lista de las excusas, valdría la pena comentarlas, pero sobre todo, cómo te lo montabas o qué actitud tomabas para superar esto y hacer el diario. Pienso que esto vale la pena que te expliques un poco porque puede ser muy útil. Bueno, las excusas, tonterías. Las excusas eran tonterías, ¿vale? Era, pues, hoy no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, porque tengo que preparar el desayuno tal, o porque tengo que organizar. Me buscaba otras cosas que tenía que hacer. Y ahí ya, es decir, no, mira, no, no. Es que no dejaba, yo decía, bueno, ya lo sé, que sobre todo es que me daba pereza también muchas veces, ¿no? Tener que poner. Yo lo hago por las mañanas porque, lo hacía por las mañanas porque por la noche no soy persona, estoy cansada y no tengo ganas y tal. Entonces lo hacía por la mañana y recordaba el día anterior, escribo sobre el día anterior. ¿Qué actitud ponía? Pues mira, intentaba, por una parte, quitarme de en medio todo eso, todas las disculpas. Decir, bueno, estoy aquí, me siento. ¿Ahora qué escribo? Y entonces, ¿qué me viene? Venía, empezaba a repasar el día. Yo repaso el día que hice por la mañana, cómo me sentí, los despertadores, si estaba aquí, si estaba allí, qué pensamientos me venían. Y la actitud era simplemente de ponerme a hacerlo. O sea, era como decir, es que te pones y lo haces y da igual, da lo mismo. Si es que además lo que me parecía más increíble es que es verdad que yo pensaba que eran tonterías y que no servía para nada, pero cuando recibía la respuesta de Imanol, decía, pero ¿cuánto me aporta esta respuesta que me ha dado? Fíjate, me ha dado una luz en este tema. Entonces, yo creo que la actitud era de no darle importancia. Un poco de decir, mira, es igual, te has metido en este lío, pues vas a seguir adelante, te vas a poner aquí, repasas el día y lo que te salga, mira a ver qué pasó. Entonces, y me daba cuenta que de repente me ponía y es que me daba disfrute, me gustaba hacerlo. Una vez que ya me quitaba todo lo del medio y me ponía a escribir y a repasar y a reflexionar, entonces digo, pues fíjate que está muy bien, porque era una manera de revivir de otra forma las experiencias y de poner más conciencia. Es verdad que a veces pones la conciencia un poco con retraso después cuando la revisas, porque a lo mejor no tuve capacidad al momento de la que estaba viviendo de verlo, pero cuando me ponía a escribirlo, me ponía a recordarlo, entonces venían a mi conciencia muchas cosas, ¿no? De verlo más claro, pero vamos, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente nada, o sea, ponerte y ya está. Y es como decir, bueno, ya está, me pongo aquí lo primero que me salga y empiezo por algo. Luego el hilo va saliendo solo, luego es como que la cosa va fluyendo y ya te digo que es que hubo muchos momentos de que digo, pues qué bien, ¿no? Yo que nunca había escrito nada en mi vida y que yo nunca escribí diarios de niña ni nada de esto, o sea, no es un tema mío que haya tenido esa necesidad nunca y ahora la verdad es que creo que si no lo hago lo echaría de menos. A veces todavía me cuesta, ¿eh? Ya os he dicho que ahora, como encima llevo una vida más diferente cada día que tengo es diferente y decido lo que voy a hacer, pues tengo que hacer poner esa intención de decir, no, es que ahora voy a hacer el diario para mí. Pero también sé por la experiencia que llevo de este tiempo que todo lo que me aporta, ¿no? El revisar esa situación de ese día anterior. Me hace revivirlo de otra manera, con más conciencia. Muy interesante eso, revivirlo con más conciencia. Ferran. Sí, hola Cristina, buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por explicar tu experiencia y compartirla. Mira, yo quería preguntarte sobre el centramiento, porque me da la sensación, por como dices que ha sido tu vida laboral, que el sentir lo debes tener más desarrollado, supongo, por todo lo que has vivido, ¿no? Que debe ser tu punto mejor trabajado seguramente ya por tu día a día. Y quería preguntarte si esto en el centramiento lo notabas y para equilibrar tenías que trabajar más los otros dos, que no sé si también estaban igual de desarrollados o quizá uno menos que otro, y si esto lo notaste y cómo se te fue
desarrollando la práctica del centramiento? Mira, esto lo noté y lo noto. O sea, para mí la energía y el amor me resulta fácil. Bueno, entre comillas, no quiero tampoco, pero me resulta fácil. La energía porque yo soy muy energética. La acción y soy bastante energética. No me cuesta, no me cuesta hacer las cosas. Tengo como mucha voluntad, ¿no? Entonces, la energía la noto y la percibo muy bien. Y el amor también. A mí me falla la inteligencia, la luz. Yo sé que ahí tengo como más dificultad, ¿no? O siempre lo he percibido. Y entonces cuando en el centramiento voy a buscar ese punto, me cuesta más. Ahora, últimamente, tengo la sensación de que voy encontrando el punto, pero voy encontrando el punto porque visualizo como que sube, ¿sabes? O como que viene de aquí adentro y se proyecta, pero es que no sé cómo explicarte, pero porque tengo la sensación de que sube. Entonces eso me hace como sentirlo un poco, percibirlo un poco más, pero es verdad que yo, o me lo parece, yo no he llegado todavía al ejercicio donde revisas un poco qué aspectos o qué potencial tienes tú menos desarrollado, pero yo me parece que para mí es claramente la inteligencia. Y entonces, claro, en el centramiento me cuesta más notar eso, percibir ese punto, ir ahí, ir a la luz. ¿Y lo equilibras con más tiempo o te dejas fluir por lo que sientes? Mira, te refieres en el centramiento, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo estoy un ratito ahí y luego ya intento percibir el ser, la verdad. Luego ya tampoco... Es más, tengo más tendencia a estar menos. ¿Por qué? Porque me cuesta más, supongo. O sea, ahora revisándolo contigo, que me lo estás preguntando, creo me paso más tiempo y centrada más en la energía y en el amor. En el amor, sobre todo también, que me da como, no sé, percibo, a veces me noto que se me sale una sonrisa y todo, ¿no? Estoy así y noto que se me sale la sonrisa y no la puedo controlar. Y cuando voy a la luz, bueno, lo hago, pero luego enseguida ya estoy menos tiempo, creo. Vale, vale. O sea que tengo que estar más. Ya me has ayudado a ver esto. De acuerdo, gracias. Gracias, Ferran, gracias. Bueno, aquí todos nos ayudamos a todos, ¿no? Gracias, Ferran. Maju. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, Maju. muchas gracias, Cristina, por tu testimonio. Entonces, bueno, mi aportación iba un poquito al hilo de lo que hemos hablado, de lo que estabais hablando de los diarios. Entonces, yo sí que me acuerdo que una dificultad que yo veía importante era que, bueno, en un momento, sobre todo al principio, que yo tenía unos comportamientos un poquito, dijéramos, bueno, complicados, ¿no? Entonces, el hecho era que, claro, el diario era siempre repetir una serie de cosas que veías que sistemáticamente no cambiaban y las tenías que contar otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, claro, eso es un punto que realmente alguna vez te hacía plantear, ostras, no sé, estoy en un callejón sin salida, no voy a salir de este atolladero, ¿no? Y bueno, no sabes exactamente cómo, ¿no? Porque, bueno, yo sí que alguna vez sí que me pasó que hubo algún tema muy concreto que yo sí que lo percibí así, ¿eh? No sé si realmente, bueno, Jordi está aquí, no sé si realmente fue así. Había un tema en el cual estaba muy bloqueada y entonces Jordi dejó pasar un poco de tiempo, o sea, sin insistir un poquito en ese tema. Y entonces poco a poco se va desbloqueando. O sea, y yo lo que quiero decir que este camino está muy bien, pero es un camino que a lo largo de los años se pasan, bueno, varias etapas, ¿no? Y hay veces que no es fácil, ¿no? No es fácil porque tú tienes que escribir y ver cosas que realmente dices, pero ¿cómo he podido volver a actuar de esta manera? Otra vez, y escribirlo, y otra vez, y otra vez. Pero bueno, al final yo supongo que, claro, todo es positivo, ¿no? Porque después lo ves en perspectiva y ves que hay muchas situaciones bueno, que se han iluminado o que ya las comprendes y ya está, ¿no?
Pero bueno, yo quería un poquito decir esto del el diario. A mí me parece que para mí ha sido una de las cosas más importantes en el trabajo, la verdad, porque, no sé, me ha dado me ha aportado mucha luz. Bueno, básicamente eso. Totalmente de acuerdo, Maju. Ujú. La verdad es que sí. Y en todo lo que hablamos. Es lo que Sí, tú dices, que el diario te hace ver, ¿no? Que vuelves otra vez, y vuelves otra vez, y vuelves otra vez a caer en la misma, y otra vez. Pero bueno, y yo estoy empezando, ¿no? Y también es verdad que siento que estoy empezando, ¿no? Llevo 1 año y medio, pero yo estoy empezando. Yo sé que me queda. Ahora lo veo, lo vivo y lo veo como que me queda un largo camino, ¿no? De seguir. Pero bueno, es verdad que creo que lo del diario es de lo más, bueno, todo, ¿no? Todo, porque los eventos para mí también fueron muy reveladores, ¿eh? De quedarme diciendo, pero ¿cómo puede ser posible? ¿No? Que yo fuera así, no tenga ninguna conciencia en absoluto y que tenga detrás todo, que haga una cosa que sea una bobada y que resulta que fíjate tú que monté, pero ¿cómo puede ser, no? Lo que puede salir debajo de eso, eso. Yo creo que todos los ejercicios para mí son, todo lo que estamos haciendo es importante. El diario, los eventos, todo. Un poco. Bien. Gracias, Marco. Gracias, Cristina. Iván, Espérate que me añado. Vale, ahora. Bueno, lo primero, Cristina, enhorabuena, ¿eh? Ha sido una charla muy bonita, muy clara, pura experiencia. Así que, una pregunta, tantos años de servicio, tanto de trabajo social, esa energía que has dicho que tienes, esa voluntad, ¿cómo lo llevas en los primeros meses de retiro? Mira, me costó mucho más los últimos meses de trabajo. Yo creo que me costó más despedirme y soltar cuando me iba a ir, ¿sabes? Podría haberme quedado, pero bueno, yo ya cumplía 65 años y dije, aquí está, ¿no? Ya me voy porque también es bonito en la vida tener disponibilidad para otras cosas, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora, que puedo cuidar a mi madre, puedo estar con mi nieta, tengo esa disponibilidad. Entonces, lo que más me costó fue soltarme. Fue como despedirme de las personas, decir, bueno, esto ya se acabó, ¿no? Este papel, esta Cristina trabajadora social, se acabó. Por eso le dije a Carlos cuando me dijo, ¿tu currículum? Digo, no, yo el currículum ya lo tengo, eso ya. ¿Qué currículum? ¿Qué es eso, no? Pero ahora con el paso de los meses, que llevo ya unos cuantos meses, estoy contenta, ¿no? Eso forma parte de mi vida y de mí. Es como que las experiencias que he vivido y lo que he compartido ahí lo llevo puesto y estoy tan agradecida de haber trabajado en algo que he disfrutado, porque me parece que eso es fundamental, tener un trabajo donde puedas expresar lo que llevas, donde puedas vivir, donde puedas compartir. Y, no sé, yo he disfrutado mucho, sobre todo de verdad que es que he recibido tanto amor. El poder trabajar con personas es tan gratificante y haber tenido la lucidez en un momento de decir, vea, yo voy a coger esta profesión, porque ya dije que era mayor, ya tenía, bueno, tenía 26 años, pero para entonces era mayor, ya había acabado el bachiller y había hecho muchas cosas diferentes, ¿no? Y en aquel momento, pues mira, me vino y me centré en eso. Y ahora pues lo llevo bien, porque, no sé, es que es como que la vida es lo que me pone delante, ¿no? Ahora tengo otras cosas y bueno, y también tengo previsto hacer voluntariado y seguir un poco, bueno, ya hago algo, pero tengo previsto implicarme un poco más, ¿no? Cuando pueda. Pero ahora estoy disfrutando también de lo que me da la jubilación, que es el tener disponibilidad para mí. Y no tengo un compromiso así. No es que no puedo tener un compromiso porque como estoy todo el día de acá para allá, voy unas semanas Asturias con mi madre y luego me voy para el otro lado, pues bueno, estoy viviendo la disponibilidad familiar y otras cosas. Y me siento bien, la verdad es que me siento bien, porque además tengo este trabajo que también, pues, me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda mucho y me da mucho dedicación, me da tengo que ponerme, ¿no? No es que sienta que no hago nada con mi vida y que no me aporta nada, no, es que tengo bastante. Con el trabajo que estamos haciendo es mucho, es mucho. Entonces, pues no sé, también
disfruto un montón de hacer cosas. Mira, el otro día, todavía de irme de excursión a un sitio maravilloso, un martes, ¿no? Iba con mi marido y los dos como si estuviéramos aspirando al colegio, de decir, es que estamos de vacaciones perpetuas, y eso todavía estoy disfrutando de eso, que también es como gozar, ¿no? De la vida, de lo que te trae la vida y de las cosas que puedes hacer que antes no podía, antes tenía que dedicarme a lo otro y ahora, pues un miércoles por la mañana me levanto, tengo ganas de irme a nadar al norte de la isla, pues voy. Y eso es como un regalo de Dios también, es como decir, bueno, pues gracias porque la vida también tiene sus cosas, ¿no? Y no sé, lo llevo bien. Lo llevas bien y aparte tienes la suerte de que te has retirado, pero sigues trabajando. Que eso también Es es que sigo trabajando porque esto es diferente, pero es un trabajo muy comprometido conmigo misma. O por lo menos así lo vivo. No es decir, me jubilo y no hago nada. Estoy haciendo muchas cosas también, ¿no? Bueno, Distintas, pero estoy haciendo muchas cosas. muy bien. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Iván. No te veo bien, no sé quién Soy eres. Ana. Ana, hola Ana. Hola, Buenas, Ana. Estás un perdonad. poquito oscura. Sí, me parecías, pero no me atreví a decir. Sí, soy yo. Es que tiene el Bueno, pelo recogido y no parece ella. Sí, sí. Bueno, Cristina, felicidades. ¿Me oís bien? sí. Sí, vale. Sí, Bueno, sí. pues eso, primero felicidades por tu ponencia y preguntarte, bueno, has explicado con los cuidados que tienes con tu madre, pues cómo estás saboreando el estar presente con ella. Ese momento que has comentado de cómo disfrutaste con ella el sorbo de café, me ha encantado. Y quería ver, quería que dijeras con respecto hacia tu nieta, cómo vives esos momentos presentes y sobre todo ella que ahora está empezando, ¿no? Si has dicho que tiene 3 años, creo, Ahora cumple. pues Ahora voy a... ¿qué visión tienes? O sea, ¿qué diferencia ves tú entre la visión tuya, estar presente, si la comparas con otras visiones de otras personas que pueden que no estén presentes en ese momento, con la nieta? No sé si me explico bien. Bueno, a ver, tú me preguntas por mi nieta, ¿no? Sí. Pues con mi nieta algo parecido a con mi madre. Claro, cuando estoy con ella no te puedes imaginar cómo, es que a veces me quedo mirándola solo la expresión que tiene y cómo, es que es tan total. Quiero decir, yo creo que ella todavía sigue conectada, porque va a hacer ahora 3 años, pero es que tiene la veo y tiene una energía y tiene un amor y es que es así que vive, pero vamos, completamente el presente. Entonces, cuando estoy con ella así es que la veo y claro, me quedo como fascinada, ¿no? Es que siento un amor tan grande cuando la veo, además, que es que no sé cómo explicarlo. Lo de la nieta es algo fácil también. O sea, entre mi madre y la nieta, que estoy metida en las dos, ahora estuvimos unos días todos juntos, ¿no? Eso fue fantástico, la verdad. Con la bisabuela, la nieta y todo el mundo ahí revuelto, pero fue muy bonito. Y claro, con la nieta, los niños es que los ves y no sé cómo explicarlo, es que te lo dan todo, es como, en ella lo veo todo y es muy fácil para mí, es como que la veo, ¿no? Y que fluye y me encanta. No, no. Claro, también, a ver, cuando estoy con ella, no todo es así, porque luego hay cosas en que me sale mi personaje, me sale lo que yo pienso que tiene que ser, lo como tiene que actuar, porque me sale, no lo puedo remediar, pero lo que sí que me aporta el trabajo es que lo veo. Ya no intervengo, ya lo veo y a veces hasta me río, ¿no? Me río porque son tonterías, pero la manera en cómo se viste, ¿no? Ella va vestida como quiere, se pone lo que quiere. Y para mis esquemas de lo que es ir vestido, pues no conjunta nada, ni tiene nada. Claro, me hace una gracia que pueda hacerlo y que se lo permitan también, ¿no? Que haga en ciertas cosas, claro, que pueda hacer, por ejemplo, la manera de vestir. Es muy gracioso. Claro, con mi madre me cuesta más, porque la vejez y la dependencia es mucho más difícil ver eso, porque es más, ay, no sé cómo decir la palabra, pero te cuesta más, ¿no? Mi madre a veces, como me paso muchas horas, y a veces
es verdad que digo, ay, madre mía, no sé qué hacer, no sé cómo estimularla, no sé, estoy ahí, digo, no, pues voy a estar aquí presente y ya está. Entonces empiezo a ver cosas sutiles, ¿no? Pero mi madre está al final y te muestra lo que es la decadencia del cuerpo, ¿no? La dependencia, las cosas. Entonces, pillar tener conciencia de sentirla, ¿no? Como el ser que es y tal. A veces digo, pero si no está, a veces te comentan los días y digo, pues es que no la veo, no puedo reconocer que sea, inteligencia, amor y energía, que ya no es inteligencia, amor y energía, ¿qué queda de ella, no? Y luego, pues digo, no, pues sí lo es de otra manera, ¿no? Y el tema del café lo puse porque fue una experiencia que me impactó. Me impactó porque la vi como constante presente totalmente. Fue como ver a mí, cuando a los niños lo hacen, es muy fácil que lo hagan y lo ves como más naturalmente, pero en la persona muy mayor y encima que cuando están mal, cuando están mal, me cuesta más, ¿no? Y el día ese fue como revelador, ¿no? De ver qué presencia tiene haciendo una cosa tan sencilla y tan cotidiana, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo puedo yo verlo? Porque podía no haberlo visto, quiero decir, podía no haber sentido eso que sentí, ¿no? Podía haber pasado inapercibido como otra cosa sin importancia, ¿no? Pero en aquel momento, supongo, porque yo estaba despierta, cogió una importancia enorme, ¿no? Ese gesto, ¿no? No sé si te he contestado, Ana. Sí, sí. Gracias. Sí. Gracias, Ana. Héctor. Hola Cristina, ¿qué Hola, tal? Héctor. ¿Qué tal? Gracias por tu charla, de verdad, muchas gracias. Mira, este año fue el primero que fuiste a Oseira, ¿verdad? El segundo. El segundo, vale. Yo quería preguntarte, porque ha habido un momento de la charla, al principio de todo, que explicabas un poco el contexto familiar, decías que venías pues de una familia bien, donde no habían habido conflictos, que estaba todo bien, ¿no? Sí. Y que pese a eso, pues que tú sentías como había una intuición de que por ahí te estabas perdiendo algo más. Y entonces me gustaría saber un poquito cómo ha madurado esa intuición que tú has tenido desde pequeñita y sobre todo qué punto de inflexión, si es que lo ha sido, ha supuesto Oseira en esa intuición. ¿Cómo lo vives ahora o qué impacto tiene en tu día a día esa intuición? Bueno, el impacto lo va teniendo poco a poco, ¿eh? Claro, para mí lo de Oseira fue, claro, utilizando el mismo lenguaje, porque claro, las liturgias que hacemos, imagínate lo que cantamos, lo que decimos, ¿no? Utilizando el mismo lenguaje que yo había recibido, tener esa experiencia, ¿no? Es que no sé cómo explicar, a ver si me... sentir que yo era, o sea, que Dios se manifestaba a través de mí. Cosa que yo eso nunca lo había, lo que yo intuía era que había algo más. O sea, yo intuía, y intuyo, y lo que os contaba también de, claro, del trabajo que hice en cuidados paliativos, ver tanta gente cuando se va, algo intuyes, ¿no? Dices, bueno, esta vida, ¿qué hacemos aquí? Te preguntan muchas cosas, ¿no? La existencia. ¿Yo estoy haciendo lo que he venido a hacer aquí? ¿O dónde estoy, no? Y Oseira, no sé, se me transmiten las cosas de otra manera, ¿no? Y además, utilizar mis raíces para mí es muy importante. Hablarme en ese lenguaje que yo he mamado, para mí, es que me llega de otra forma. ¿Sabes? El haber quitado los prejuicios de que Dios me juzga y me va a castigar y tengo que ser buena y esa negociación que tenía yo cuando era niña o cuando era joven con Dios, de yo rezo para que tú me des y todo esto, el cambiar esto y simplemente sentir que yo soy parte de eso, o sea, que yo también soy ese ser, ¿no? Y que ese ser se manifiesta a través de mí y que tengo que el percibirlo, lo que decías que es muy importante, claro, porque cuando notas eso dices tú, es que realmente el sentido de mi vida es llegar a realmente poder ser ese canal, ¿no? De que se pueda manifestar a través de mí realmente, de lo que yo hago, de lo que yo, de mí, ¿no? Que sea una manifestación de eso. Pues bueno, va cambiando mi día a día, va cambiando mi día a día, poco a poco, ¿no? Ahora me acuerdo mucho más y pido más
y ofrezco más. Lo tengo más presente. A veces son tonterías y digo, ¿cómo puedo pedir esta tontería? ¿No? Pero creo que a base de tonterías es como integrarlo, ¿no? En mí. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Gracias, Héctor. La verdad es que cuando nos dices que estás en el trabajo desde el año pasado, desde principios del año pasado, yo no me lo creo, ¿eh? Parece mentira. Y cuando cuentas la experiencia de Oseira, ¿cómo transmites que no es algo que lo hayas aprendido, lo hayas estudiado, lo hayas oído? ¿Cómo se nota? Que es una experiencia viva que tú nos estás contando. Bueno, más cosas. Isabel. Hola, buenas Hola, noches a Isabel. todos. Muchas gracias, Cristina, por la charla que nos has regalado. Mira, yo con respecto a lo que ha comentado Ana, la pregunta que te ha dicho, yo voy a solidarizarme un poco con la respuesta que tú le has dado, porque me he encontrado en la situación de sentir la vida que iniciaba mi nieta y el final de la vida de mi madre. Entonces he tenido situaciones, supongo, que parecidas en algunos aspectos. Y claro, es fácil sentir felicidad o más fácil sentir felicidad acompañando o cuidando, que se dice, al ser que comienza que al que está finalizando. Entonces, la reflexión que yo hago es que tú das, ¿vale? O sea, son dos personas que de alguna manera dependen de ti en los dos extremos, pero ¿por qué para mí sientes más felicidad cuando ves al ser pequeñito? Porque siento el amor en mí, o sea, me es más fácil reconocer el amor que yo soy. O sea, es por eso, o sea, lo soy y lo tengo y lo doy en las dos situaciones, pero en la primera me es más fácil reconocerlo, por lo que sea. Entonces tú te sientes feliz porque esa felicidad está en ti y al ver ese ser te la provoca. En cambio es un poquito más difícil encontrarla pues eso, en el final porque sientes tristeza también en algunos momentos, que imagino que es lo que tú has intentado explicar y bueno, sencillamente era compartirlo también, porque supongo que son cosas que nos pasan muy parecidas a todos cuando nos encontramos con circunstancias de este tipo. Era eso, compartir. Pues exactamente, lo has explicado fenomenal, Isabel, te lo agradezco, lo has explicado muy bien, es así. Con el ser mal que se está yendo, pues entra también la pérdida de que ya no es, por ejemplo, una madre, pues cuando están bien era de una manera, pero cuando está así, es que es como, de todas maneras es como volver a ser un bebé. Lo que pasa es que la apariencia es la que es, pero al final les tienes que dar de comer, no hablan, o sea, es como volver al principio, pero claro, es más difícil, además has perdido a esa persona de alguna manera. Has perdido la relación que pudiste tener con esa persona en otras épocas de la vida. Sí, sí. Claro, cuesta bastante más. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo has explicado muy bien, o sea, muchas gracias. Gracias a ti y a todos. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Bueno, son las 9 menos 20. Si hay más preguntas, sí, Manol. Es muy cierto esto, que cuando ves un ser pequeñito, de alguna forma te contagia esa espontaneidad, esa naturalidad, ese amor que brota por todos los lados, pero cuando tú ves un ser que está en la forma, marchándose, y tú lo ves cara a cara y percibes el ser que hay ahí, aunque solo sea en ese café. O sea, también puedes percibir la eternidad
en esa persona que está ahí. O sea, que ese esfuerzo que supone, porque es verdad, también te abre las puertas a percibir que si tú percibes esa eternidad en esa persona que se va, también está en ti. Solo quería decir eso, vaya. Sí. Percibir la eternidad. Esta mañana escuchaba en la radio algo sobre la eternidad. Bueno, no viene a cuento, pero me hizo mucha gracia porque la gente confunde eternidad con tiempo y no tiene nada que ver con el tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra participación. De nuevo, Carmen, gracias a Cristina. Es un gustazo, ¿eh? Ha sido un gustazo escucharte. Gracias a todos y nos vemos el sábado de esta semana, no, el sábado siguiente, que nos hablará Davinia aquí también sobre su experiencia en el trabajo. Os esperamos a todos otra vez el sábado a las 19 horas. Ya os digo el de la semana que viene, esta semana no, siguiente. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias.